Hola, hola, amantes de las series. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de pasión, drama, romance y por supuesto, mucho café turco. Porque hoy, vamos a explorar un universo que ha conquistado corazones en todo el mundo, las series turcas. Sí, lo sé, muchos ya están enganchados, pero para aquellos que aún no se han atrevido a dar el salto, prepárense porque hoy les voy a presentar un tesoro escondido, una mina de oro de historias fascinantes. Vamos a hablar de 10 series turcas completas que pueden encontrar, si escucharon bien, completas, y en español, directamente aquí en YouTube. Olvídense de buscar enlaces dudosos, de batallar con subtítulos que desaparecen a mitad del capítulo. Aquí lo tienen todo, listo para disfrutar. Y antes de que empecemos con la lista, déjenme recordarles algo súper importante: si les gusta el contenido que estamos creando, si disfrutan explorando estas joyas audiovisuales con nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Porque aquí siempre encontrarán recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para disfrutar al máximo del mundo del entretenimiento. Suscríbanse. Nos ayudarían muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Preparen sus palomitas, hagan una buena taza de té y acompáñenme en este recorrido por las 10 series turcas completas que pueden ver en YouTube. Comencemos con un clásico, una serie que marcó un antes y un después en la popularidad de las producciones turcas en el mundo hispanohablante, Fatmagul Unsukuene, traducida al español como ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es una verdadera joya dramática que aborda temas muy delicados como el abuso sexual y sus consecuencias. La historia sigue a Fatmagul, una joven de un pueblo costero que es víctima de una terrible agresión por parte de 4 hombres, y cómo su vida cambia radicalmente a partir de ese momento. La interpretación de Beren Saat es simplemente magistral, transmitiendo todo el dolor, la fortaleza y la resiliencia de su personaje. Además de la trama principal, la serie explora temas como la justicia, la redención, el peso de la tradición y el poder del amor incondicional. Es una historia intensa, conmovedora y sobre todo, muy humana. Si aún no la han visto, no se la pueden perder. Está completa en YouTube con todos los capítulos en español. Prepárense para emocionarse y reflexionar. Pero Fatmagul Unsukuene es más que solo una historia impactante, es una ventana a la sociedad turca, a sus contradicciones, a la lucha por la igualdad y a la importancia de la sororidad. La serie no se limita a mostrar el horror del abuso, sino que también explora las consecuencias sociales y psicológicas para Fatmagul y su familia. Vemos la dificultad de reintegrarse a una comunidad que la mira con ojos de juicio, la lucha interna por recuperar su dignidad y la búsqueda de justicia en un sistema que a menudo protege a los poderosos. La serie también presenta personajes secundarios complejos y bien desarrollados, cada uno con sus propios secretos, motivaciones y dilemas morales. Vemos el arrepentimiento y la culpa de Kerim, uno de los perpetradores que se distancia del grupo y busca redención ayudando a Fatmagul. También observamos la fortaleza de Merim, la curandera que se convierte en un apoyo fundamental para Fatmagul y su familia. Fatmagul Unsukuene es una serie que te atrapa desde el primer momento y te invita a reflexionar sobre temas importantes y relevantes en la sociedad actual. En segundo lugar, les quiero recomendar Aşk Memnu, conocida en español como Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico que se desarrolla en la alta sociedad de Estambul. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, interpretada por Beren Saat, que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y sofisticado mucho mayor que ella, con la esperanza de asegurar su futuro y escapar de la sombra de su madre, Firdevs, una mujer intrigante y manipuladora. Sin embargo, la pasión surge entre Biter y Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y carismático que vive en la misma mansión. Este amor prohibido desatará una serie de conflictos y traiciones que pondrán a prueba los límites de la moral y las convenciones sociales. Amor Prohibido es una serie elegante, sofisticada y con una trama que te atrapa desde el primer momento. Las actuaciones son impecables y la química entre los protagonistas es innegable. Si les gustan los dramas de época con toques de romance y suspenso, esta serie es para ustedes. También la pueden encontrar completa en YouTube. Aşk Memnu no es solo una historia de amor prohibido, es un estudio psicológico de la ambición, la soledad, el deseo y las consecuencias de nuestras elecciones. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de las apariencias.
Viter, atrapada en un matrimonio sin amor y resentida por el pasado, busca desesperadamente la felicidad y la realización personal en los brazos de Belul. Sin embargo, su pasión desenfrenada la lleva a tomar decisiones que tendrán consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Belul, por su parte, es un personaje hedonista e inmaduro que se deja llevar por sus impulsos sin medir las consecuencias. Su indecisión y su falta de compromiso destruyen la vida de Viter y la suya propia. La serie también presenta a Adnan Bey, un hombre bueno y generoso que se encuentra ciego ante la traición que ocurre bajo su propio techo. Su ingenuidad y su amor incondicional por Viter lo convierten en una víctima de las circunstancias. Aşk Memnu es una serie que te dejará sin aliento y te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la traición. Ahora, cambiemos un poco de género y pasemos a una serie que combina drama, acción y suspenso, Ethel. Esta serie es una adaptación libre de El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. La historia sigue a Ömer Ukar, un joven mecánico humilde que es traicionado por sus amigos más cercanos y su novia Cengiz y Eysan, quienes lo incriminan por un robo que no cometió y lo dejan a su suerte. Ömer es enviado a prisión, donde es brutalmente golpeado y dado por muerto. Sin embargo, con la ayuda de un misterioso hombre, Ramais Karaeski, logra escapar y regresa a Estambul bajo una nueva identidad, Ethel Bayraktar, un hombre rico, sofisticado y poderoso que busca venganza contra aquellos que lo traicionaron y le arrebataron su vida. Ethel es una serie con una trama compleja, llena de giros inesperados, flashbacks reveladores y personajes memorables. La acción está presente en cada capítulo y el suspenso te mantiene al borde del asiento. Es una serie adictiva que te hará cuestionar la lealtad, la amistad, el amor y el verdadero significado de la venganza. Y por supuesto también está completa en YouTube, lista para que la disfruten. Ethel es una serie que va más allá de la simple venganza, es una exploración profunda de la psique humana, de la capacidad de perdonar y de la lucha por la justicia. Ethel no solo busca castigar a sus traidores, sino que también intenta comprender por qué lo hicieron y si es posible recuperar la vida que le fue arrebatada. La serie presenta personajes moralmente ambiguos, donde nadie es completamente bueno ni completamente malo. Eysan, la mujer que traicionó a Ömer, es un personaje complejo y contradictorio que lucha entre su amor por él y su ambición personal. Cengiz, el mejor amigo de Ömer, es un hombre obsesionado con el poder y el dinero que no duda en traicionar a sus seres queridos para lograr sus objetivos. Ramais Karaeski, el mentor de Ethel, es un personaje enigmático con un pasado oscuro que le proporciona la guía y los recursos necesarios para llevar a cabo su venganza. Ethel es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer momento y te hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestras acciones. Siguiendo con los dramas intensos, les recomiendo Silla Beyaz Aşk, que se traduce como Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Aslınar, una doctora idealista y compasiva que trabaja en un hospital de Estambul, y Ferhat Aslan, un sicario frío, calculador y atormentado que trabaja para su tío, un poderoso jefe criminal. Sus caminos se cruzan de manera inesperada cuando Aslı es secuestrada por Ferhat para curar a un hombre herido. A pesar de sus diferencias y de los mundos opuestos en los que viven, se ven obligados a casarse para proteger a Aslı y evitar que revele los secretos de la organización criminal. A medida que pasan tiempo juntos, surge una atracción irresistible entre ellos. Amor en blanco y negro es una serie que explora la dualidad del ser humano, la lucha entre el bien y el mal, la redención y el poder transformador del amor. La química entre los protagonistas es palpable y las actuaciones son convincentes. Es una serie que te hará reír, llorar y sobre todo, creer en la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Y si adivinaron, también está completa en YouTube. Silla Beyaz Aşk no es solo una historia de amor improbable, es un viaje emocional a través de la oscuridad y la luz, del dolor y la esperanza. Aslı, con su bondad y su compasión, intenta sanar las heridas de Ferhat y mostrarle un camino diferente. Ferhat, a su vez, se siente atraído por la pureza y la inocencia de Aslı, que contrastan con su propia vida llena de violencia y sufrimiento. La serie también explora el tema del trauma y cómo puede afectar nuestras vidas y nuestras relaciones. Ferhat es un personaje marcado por un pasado trágico que lo ha convertido en un hombre frío y despiadado. Aslı, con su amor y su apoyo, lo ayuda a enfrentar sus demonios internos y a encontrar la paz interior. Silla Beyaz Aşk es una serie que te conmoverá profundamente y te hará creer en el poder del amor para transformar incluso a las personas más dañadas.
Ahora, si lo que buscan es una historia de amor más ligera y divertida, les recomiendo Kiral Kask, conocida como Te alquilo mi amor. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera ingeniosa y trabajadora que se ve envuelta en un enredo cuando acepta un trato de Neriman Ipliki, una mujer adinerada y entrometida, para fingir ser la novia de Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso, atractivo pero distante y antisocial, con el objetivo de que él no se case con la candidata que su tía le ha elegido. Lo que comienza como un simple contrato y una forma de ayudar a su familia a pagar una deuda, se convierte en una relación llena de malentendidos, situaciones cómicas, enredos familiares y, por supuesto, mucho amor. Te alquilo mi amor es una serie fresca, entretenida y con personajes carismáticos. Es perfecta para relajarse, desconectar y disfrutar de una buena dosis de romance y humor. Y lo mejor de todo es que también pueden verla completa en YouTube. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y te robará el corazón. La serie explora los temas del amor, la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Defne es un personaje encantador y relatable que lucha por sus sueños y por el bienestar de su familia. Omer es un hombre complejo y misterioso que se esconde detrás de una fachada de frialdad y distancia. A medida que Defne y Omer pasan tiempo juntos, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie también presenta personajes secundarios divertidos y entrañables que añaden humor y calidez a la historia. Kiral Kask es una serie que te hará creer en el poder del amor y te recordará que la felicidad está a la vuelta de la esquina. Cambiando de registro, les quiero recomendar Yerde, traducida como Intriga o Por Dentro. Esta serie policial sigue la historia de dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que fueron separados cuando eran niños tras el arresto de su padre. Sarp, impulsado por el deseo de vengar a su padre, se convierte en policía y se infiltra en la mafia liderada por el poderoso jefe criminal Celal Duman. Umut, por su parte, es rescatado de las calles por Celal y se convierte en uno de sus hombres de confianza. Sin saber que son hermanos, ambos se infiltran en los mundos del otro, viviendo una doble vida llena de peligros, secretos, traiciones y dilemas morales. Intriga es una serie con una trama intensa, llena de acción, suspenso y giros inesperados. Las actuaciones son excelentes y la historia te mantiene enganchado de principio a fin. Si les gustan las series policiales con toques de drama familiar, esta es una excelente opción. Y adivinen qué, completa en YouTube. Yerde es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el primer momento. La serie explora los temas de la familia, la lealtad, la venganza y la redención. Sarp y Umut son personajes complejos y atormentados que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por proteger a sus seres queridos. La serie también presenta personajes moralmente ambiguos, donde nadie es completamente bueno ni completamente malo. Celal Duman, el jefe criminal, es un personaje carismático y manipulador que ejerce un gran poder sobre sus hombres. La serie también explora el lado oscuro de la policía y la corrupción que puede existir en las altas esferas del poder. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal y sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Ahora, para aquellos que disfrutan de las historias de época, les recomiendo Mutese MYZYL, conocida como El Sultán o Magnificent Century. Esta serie es un drama histórico que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera más influyente, desafiando las convenciones de la época. El Sultán es una serie espectacular con una producción impecable, vestuarios lujosos, escenografías deslumbrantes y una banda sonora envolvente. La historia es fascinante y te sumerge en el mundo del Imperio Otomano, lleno de intrigas, ambiciones, conspiraciones palaciegas, luchas de poder, guerras y romances apasionados. Es una serie larga, pero cada capítulo es una joya. Y afortunadamente pueden encontrarla completa en YouTube. Mutese MYZYL es una serie que te transportará a un mundo de riqueza, poder y sensualidad. La serie explora los temas de la ambición, la lealtad, la traición y el amor. Suleimán el Magnífico es un personaje complejo y carismático que lucha por mantener el control de su imperio y por proteger a su familia. Hürrem Sultán es una mujer inteligente y astuta que se abre camino en un mundo dominado por hombres y se convierte en una de las figuras más influyentes de la historia otomana. La serie también presenta personajes secundarios fascinantes que añaden intriga y drama a la historia. Mutese MYZYL
es una serie que te cautivará desde el primer momento y te hará aprender sobre la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y emocionante. Siguiendo con las series históricas, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, conocida simplemente como Ertuğrul, Oresereksen, Ertuğrul. Esta serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, y su lucha para establecer un hogar para su tribu Kayi en Anatolia. La serie se centra en la vida de Ertuğrul y su valentía, su inteligencia y su fe inquebrantable mientras lucha contra los enemigos de su tribu, los templarios, los mongoles y los bizantinos, y unifica a los pueblos turcos. Ertuğrul es una serie de acción, aventura, drama histórico y tintes religiosos. La producción es impresionante y las escenas de batalla son espectaculares. La historia es inspiradora y te muestra los orígenes del Imperio Otomano y los valores que lo sustentaron. Si les gustan las series históricas con toques de aventura y acción, esta es una excelente opción. Y como ya se imaginarán, también está completa en YouTube. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te hará sentir orgulloso de la historia turca y te inspirará a ser una mejor persona. La serie explora los temas de la fe, el coraje, la justicia y la perseverancia. Ertuğrul Gazi es un personaje heroico que lucha por sus ideales y por el bienestar de su pueblo. La serie también presenta personajes secundarios valientes y leales que apoyan a Ertuğrul en su lucha. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer momento y te hará aprender sobre la historia y la cultura turca. Para los amantes del misterio y el drama psicológico, les recomiendo Sasiyet, conocida como Persona o Innocent. Esta serie cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer en etapa temprana que decide usar su enfermedad como excusa para cometer crímenes y castigar a aquellos que considera culpables de la injusticia y la impunidad que impera en la sociedad turca. Al mismo tiempo, Nebra Elmas, una joven policía, investiga los asesinatos y descubre que todos están conectados por un oscuro secreto del pasado. Persona es una serie inteligente, compleja y con una trama que te mantiene en vilo de principio a fin. La actuación de Aluk Bilginer es magistral y le valió un premio Emmy internacional. Si les gustan las series que te hacen pensar y reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia y la memoria, esta es una excelente opción. Y sí, lo adivinaron, también está completa en YouTube. Sasiyet es una serie que te perturbará y te hará cuestionar tus propios valores. La serie explora los temas de la memoria, la justicia, la venganza y la redención. Aga Beyolu es un personaje complejo y contradictorio que lucha contra su enfermedad y contra su propia conciencia. Nebra Elmas es una mujer fuerte e independiente que lucha por hacer justicia en un mundo corrupto. La serie también presenta personajes secundarios interesantes que añaden misterio y suspense a la historia. Sasiyet es una serie que te dejará pensando durante mucho tiempo después de haberla visto. Y para cerrar esta lista con broche de oro, les quiero recomendar Medcezir, que es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta serie cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de origen humilde y con un pasado difícil que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia cuando es defendido por Selim Serez, un abogado rico y poderoso que ve en él un gran potencial. Selim decide acoger a Yaman en su casa, en un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira Beylice, una chica popular, rica y rebelde que está comprometida con otro hombre, pero que se siente atraída por Yaman. Medcezir es una serie fresca, juvenil y con una trama que te atrapa desde el primer momento. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te hace recordar los dramas adolescentes con toques de romance, amistad, conflictos familiares y suspenso. Si les gustó DOC, seguramente disfrutarán de esta adaptación turca. Y por supuesto, está completa en YouTube. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte. La serie explora los temas del amor, la amistad, la clase social y la búsqueda de la identidad. Yaman Koper es un personaje carismático y sensible que lucha por superar su pasado y por encontrar su lugar en el mundo. Mira Beylice es una chica compleja y atormentada que lucha por encontrar su propia voz y por escapar de las expectativas de su familia. La serie también presenta personajes secundarios interesantes que añaden drama y comedia a la historia. Medcezir es una serie que te hará recordar tus años de adolescencia y te hará creer en el poder del amor. Y ahí lo tienen, mis queridos seriefilos. 10 series turcas completas en español, listas para ser devoradas en YouTube. Hemos recorrido dramas intensos, comedias románticas, series de acción,
dramas históricos y hasta thrillers psicológicos. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para descubrir nuevas historias y personajes que los hagan reír, llorar y, sobre todo, disfrutar del maravilloso mundo de las series turcas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que el objetivo de este canal es compartir nuestra pasión por el entretenimiento y ofrecerles recomendaciones que les hagan descubrir nuevas joyas audiovisuales. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su tiempo y su apoyo. Significa mucho para nosotros que nos acompañen en este viaje. Y recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. ¿Cuál de estas series ya han visto? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra recomendación para compartir con la comunidad? Déjenlo en los comentarios, que siempre los leemos con mucho gusto. Nos encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que hagan 3 cosas muy importantes. Si les gustó el vídeo, déjenos un like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas. Y lo más importante de todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que disfruten mucho de estas series turcas. Nos vemos pronto.